Hoy os traigo a todos y a todas La voz de las cosas en la edición de Roberto Herser para Ediciones Carena. Este libro pone en valor las cosas en un sentido amplio como elementos fundamentales para configurar la experiencia humana. El- este editor y periodista lo que hace es en la introducción plantearnos cómo nosotros estamos mediados por objetos creados por el ser humano. A veces nos referimos a objetos relativamente pequeños y manejables, a productos que podemos llevar con nosotros y otras veces a los propios edificios que construimos. Pero en cualquier caso, todos esos espacios que condicionan la memoria, que condicionan también la situación en la que nos encontramos y que además, bueno, pues nos mueven, ¿no? En buena medida nos mueven a hacer cosas el conseguir estos objetos. Podríamos empezar leyendo un poema de este mismo título de José Asunción Silva. Solo quiero leer la primera estrofa eh, que, que, bueno, rebosa en lo que luego la propia obra de Herschel va a hacer. Si os encerrara yo en mis estrofas, frágiles cosas que sonreís, pálido lirio que te deshojas, rayo de luna sobre el tapiz de húmedas flores, y verdes hojas que al tibio soplo de mayo abrís, si os encerrara yo en mis estrofas, pálidas cosas que sonreís. Este poema da idea, ¿no? De todos los objetos que de alguna manera hacen fantasear, que construyen parte de quienes somos. Por eso las cosas son relevantes y el texto les dedica un volumen con muchos autores que cada uno habla de un objeto que es importante para la persona que suscribe, ¿no? El capítulo. Y además hace una cosa que es muy atractiva, que es no es tanto describir el objeto, sino incorporarle una historia de vida, una pequeña narración a veces más biográfica, otras veces más situada contextualmente, que permite que el autor o la autora mmm, dé vida, de emociones, de contexto a ese objeto. Entonces, bueno, yo recomiendo mucho la lectura porque es muy amena y además permite, ¿no? Permite un montón de distintas perspectivas de muchos sitios, ¿no? Cada autor firma, pone de dónde es y dónde vive, ¿no? Entonces hay todo un tema de la comparación cultural que hace muy atractivo y además son pequeños capítulos de manera que puede uno leerlo como si fueran versos, ¿no? Que tienen ese carácter autónomo, aunque respondan a una imagen común. Yo quería simplemente enfatizar unos poquitos que me han parecido atractivos o curiosos y que creo que también os los puede parecer. El propio Roberto Herscher, en uno de los capítulos que se titula Socialismo, Dictadura y Hip Hop, el GAM de Santiago se recuerda. Ahí es donde me he venido, al Centro Cultural de Gabriela Mistral, en Chile, y que tal cual lo cuenta el propio autor, ha experimentado tantos cambios culturales, tantos usos distintos, se ha habido sometido a tantos avatares desde su construcción en tiempos de Salvador Allende. Y además, bueno, pues por el cariño que tengo a Chile desde hace muchos años. Y os lo recomiendo mucho, bueno, sobre todo si tenéis esas referencias históricas o esa cercanía. Hay otros que sorprenden por el carácter dramático. Por ejemplo, el capítulo de Germán Andino, que se titula La memoria es un trozo de plástico en un campo de refugiados, sorprende por dos cosas, porque refleja la vida en un campo de refugiados ugandés con las dificultades que tiene y además estéticamente es muy bonito porque está representado en forma de un cómic con un tono impresionista muy, bueno, muy oscuro como debe ser, a la altura de lo que plantea de las carencias, ¿no? En el que se viven en situaciones de desplazamiento. Es muy hermoso en este sentido artístico. Hay otro que quizá en el sentido estético es menos bonito, pero que es igual de impresionante, que es el texto de José Díaz, Jafis Quintero y María Montero,
que escriben acerca de, el capítulo se llama En dubia tempora, en tiempos críticos, y se refiere a objetos encontrados en cárceles de Costa Rica. Y esos objetos y las explicaciones son estremecedoras acerca de, bueno, pues formas caseras, ¿no? De armas, también, bueno, sustancias, incluso ingeniosas formas de tener máquinas para hacer gimnasia, ¿no? Para hacer fortalecerse, en fin, toda suerte de cosas que uno, bueno, pues afortunadamente ni se imagina antes de leer, porque no está en un contexto tan extremo como el que se debe vivir cuando se llega a un sitio así. Es simplemente increíble por las propias imágenes y por todo lo que representan de un contexto de supervivencia total, ¿no? Casi de una manera distinta a la anterior. Quería también recalcar cerrar con dos ejemplos mucho más amables hacia el final del libro, que son uno muy divertido de Margarita Solano Abadía, que se llama Esa cosa que vibra entre mis piernas, que se refiere a, pues como todos podemos ya intuir, ¿no? A un consolador, y explica la relación que tiene con él y cómo, bueno, pues le da una cierta paz, un cierto escape a situaciones. Y además plantea una cosa que es muy divertida porque la voz desde donde se cuenta es a veces muy atrevida en su planteamiento, el mero hecho de escogerlo ya lo es, bueno, contar cómo se hace con este y con otros objetos sexuales, y al mismo tiempo también aprensiva de lo que los otros lo sepan, dando explicaciones en la tienda a quién se lo va a vender, ¿no? Es decir, haciendo como justificaciones. Entonces es muy divertido, ¿no? Y creo que es muy buen reflejo, ¿no? Del empoderamiento del cuerpo femenino, ¿no? Que no es una conquista lograda al 100%, sino que tiene ese, bueno, y cualquier conquista que tiene esa cuestión de lo que se busca y al mismo tiempo, bueno, pues muchas tendencias anteriores. Y por último, otro que se destaca por el aspecto estético es el capítulo que se titula Lápiz, de Pablo Pérez Altais, que vuelve a ser también un cómic, en este caso dedicado a este objeto, mucho más por la temática, mucho más infanto-juvenil, mucho más limpia la imagen, ¿no? Mucho más amable. Entonces, bueno, son 5 ejemplos nada más, pero de un libro que efectivamente nos da cómo los objetos, como dice el propio Herset, tienen un espíritu, ¿no? Es decir, nos transmiten cosas, ¿no? Es decir, y conectan toda nuestra vivencia, toda nuestra identidad, desde la memoria a la situación presente y a las expectativas. O sea que a Riquer este libro le hubiera encantado y creo que a vosotros y a vosotras también lo hará.